y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Amante Padre y Dios nuestro, una vez más glorificamos tu nombre. Qué bueno es estar juntos como hermanos, reunidos en este tu santo sábado, compartiendo estos momentos que son especiales para nosotros, porque nos dan un pequeño sabor de lo que va a ser en el reino de los cielos, cuando podamos estar los hermanos de todas partes juntos a los pies de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que seas tú quien dirijas esta hora de preguntas, respuestas, que al hacer las preguntas los hermanos piensen si esta pregunta va a edificar a la audiencia en general, a todos los que escuchen, para que sea de bendición y palabra que edifique. Y también dame la sabiduría para poder responder de acuerdo a tu santa palabra, que lo que se diga no sea la respuesta de un ser humano y su opinión, sino lo que Dios dice en su palabra. Me encomiendo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El hermano sugiere que si hay alguno que le da pena pasar porque va a salir por televisión, que la ponga por escrito y yo la leo y se la respondo, ¿verdad? Pero no tengan miedo, estamos en familia aquí y los demás pues van a ver que es una familia aquí nosotros. Entonces, tú vas a comenzar. Adelante, mi hermano. Recuerden, dan su nombre y de dónde viene. En el caso del hermano va a decir que él viene de Haití, pero está aquí en República Dominicana. Buenas tardes otra vez. Mi nombre es Voltaire Sam Daniel, desde Haití, Juanamente, pero vivo en La Vega. Y mi pregunta para esta tarde es la predicación que usted predicó esta mañana. Usted dijo que Jesucristo era junto con el Padre desde la eternidad. Ese me queda un poco confundido porque yo no lo veo en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Yo quiero un poco aclaramiento, que me lo aclare para poder comprenderlo más bien. Okay. Muchas gracias, hermano. Comienzo leyéndoles un pasaje o dos pasajes del Antiguo Testamento y luego algunos del Nuevo Testamento. En el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese niño que nació en Belén, uno de sus títulos, porque Él es Padre de nuestra salvación, no es que Él es el Dios Padre. Hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero Jesucristo es Padre eterno. Y Él es Dios también, porque ahí se le llama su nombre, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El próximo versículo es Miqueas, capítulo 5. Y el versículo 2. Pero tú, Belén, de la tribu de Efraín, Belén Efrata, pequeña aldea para estar contada entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio
principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Hay más pasajes en el Antiguo Testamento y muchos, pero voy a algunos del Nuevo Testamento. Este es un tema muy precioso y muy abarcante. Y yo puedo tirarme la tarde entera hablando de esto, ¿verdad? Pero tenemos que dar lugar para otras preguntas. Un texto muy conocido. San Juan, en el capítulo 1, Juan 1, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este existía desde el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que aquel Verbo que se hizo carne y habitó aquí entre nosotros, dice aquí, existía. Dice, era, en el principio ya existía el Verbo. Y ya lo leímos en otros pasajes, en Miquea, que existió desde la eternidad. Se le llama Padre Eterno. Pero aquí dice, en el principio ya existía el Verbo. O sea, no tuvo comienzo. Y el Verbo estaba con Dios. Quiere decir que había un ser que se lo identifica aquí como el Verbo, y el Verbo es el que se hizo carne y es Cristo, ¿verdad? Si ahora en lugar de decir el Verbo decimos la palabra Cristo, podemos leerlo así. En el principio ya era Cristo, ya existía. Y Cristo estaba con Dios. Así que había un ser que estaba con Dios desde el principio, y el Verbo, Cristo, era Dios. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Entonces, el mismo hecho de que Él es Dios. Romanos 9, 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Si Cristo es Dios, pero Él no existió por toda la eternidad, no puede ser Dios, porque Dios es eterno. Entonces, o Cristo es eterno, porque la Biblia dice que Él es Dios, o si Él no es eterno, entonces no puede ser Dios. O no lo podemos aceptar como Dios, o no podemos aceptar que Él no sea eterno, porque si tuvo comienzo, no puede ser el Dios verdadero. Dice el libro de Isaías, en el capítulo 48. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien yo llamé. Yo mismo, yo soy el primero y yo también el postrero. Y recuerden que eso está dicho de Cristo en Apocalipsis 1:17 y en Apocalipsis 22:13. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Mi mano también fundó la tierra.
y midió los cielos con el palmo. Eso es Isaías 48, versículo 12 y 13. Isaías 45, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos lo crearon. Pero Juan 1:1 dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero en Isaías 43:10 dice así, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni jamás lo será después de mí. Entonces, si Cristo es Dios, no puede haber sido formado ni antes ni después. Porque no hay Dios formado ni antes ni después. Dios siempre ha existido. Sí, aquí está. Con ese solo. Con ese solo. Isaías 43, versículo 10. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Entonces, si Cristo llegó a ser en algún momento Dios, no puede ser Dios eterno. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 20 declara: sabemos que el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando tú preguntas que yo dije en el tema que Jesucristo era uno con el Padre desde toda la eternidad, eso que yo dije no son mis palabras, eso lo dice Elena de White en el libro El Deseado de toda la gente. Jesucristo era uno con el Padre desde toda la eternidad. Esas son palabras literales, verbatim, palabra por palabra, escritas por la mensajera del Señor. Con mucho gusto te busco la cita. Ahorita no tengo el libro aquí, pero te la busco y te la doy. Sí, quiero decirles algo. Lo que sucede es que si entramos en diálogo no doy oportunidad para otras preguntas, pero bueno, pues dilo. Pues sí, para poder aceptar la palabra del Padre y del Hijo no puede estar en la Biblia. ¿Por qué? Como yo y mi Padre podemos tener la misma edad, eso no puede ser. Y de otra manera, déjame explicarte bien. Yo soy un humano. Cuando hizo un hijo, ¿qué es? Humano, porque sale de la misma naturaleza de mí. Jesús es Dios, porque sale de la naturaleza de Dios, del Padre, y es Dios. Es por eso que dice que toda potestad me ha dado en Mateo 28, en los cielos y en la tierra, porque el Padre dio la potestad a Jesús. Él, el Padre, es uno en potestad, es uno en poder, en gloria, pero el Hijo y el Padre son dos. Jesús engendró del Padre. Tú lo veo en Proverbios 30, versículo 4, tú lo veo bien. Jesús vino. Y por eso que en Hebreo 1 también tú lo encuentras. Cuando tenían una reunión en el cielo, tú lo ves en el libro de Profeta y Reyes,
Historia de la redención y primer escrito, que Dios reunió todos los ángeles sí, disculpa, ok, ya, para terminar y, ok, no, esto ya, la última palabra que le dice, que Jesús sí, esto, porque el Padre dijo, no son iguales de la edad. El Señor Jesucristo no es bueno la inquietud de Él, y Él es una persona sincera, que Él está buscando entender la palabra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene en la Biblia 3 estados. Su estado de preexistencia, su estado de humillación o encarnación, cuando Él vino y estuvo en esta tierra, y su estado de exaltación, después de cumplir su misión. Esos 3 estados los encontramos en Filipenses capítulo 2. Y justamente esto es lo que va a responder a la inquietud de nuestro hermano. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dice toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es porque Él vuelve a recibir la gloria que Él tenía con el Padre antes de que el mundo fuera. Vamos a ver los 3 estados. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros, el 5, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró al hecho de que Él era como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó. Claro que Dios lo exaltó, porque Él se humilló como hombre. Y ahora Jesús le dijo: Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo existiera. Eso es San Juan 17. Entonces, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, no hay ningún otro nombre más alto. Lo sumo es lo más alto que hay. Y no hay otro nombre más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es muy interesante porque en griego Señor se dice Kurios. Y las 6.556 veces que la palabra Yahweh, las 4 letras sagradas en hebreo para el nombre sagrado de Dios, que se traduce en español Jehová o Yahweh, que es una Y, una H, una W y una H. Esas 4 letras consonantes, que son el nombre sagrado de Dios, en la traducción de la Biblia hebrea al griego, esas 4 letras se tradujeron con la palabra Kurios. Kurios.
que quiere decir Señor, porque los judíos cuando leen no dicen Yahweh ni Jehová, ellos dicen Adonai. Adonai. Nunca mencionan el nombre sagrado, dicen Adonai. Y Adonai en hebreo quiere decir Señor. En griego, cuando ven las palabras, el nombre sagrado de Dios, que Dios lo autorreveló. Este es mi nombre. Y con él se me conocerá por todas las generaciones, Jehová. Este es mi nombre. Ese fue el nombre que él dio. Los judíos, por no pronunciar ese nombre, decían Adonai en hebreo. Al traducir la Biblia hebrea al griego, se le pone Curios. Y cuando el apóstol Pablo está escribiendo, la Biblia que él usa para citar es la Biblia griega, porque él está escribiendo en griego. Y él dice, para que en el nombre de Jesús en griego, Jesús, traducido Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Jocurios, Jehová, el Dios eterno, para gloria de Dios Padre. Es decir, el mismo nombre que comparte el Padre, lo comparte Jesucristo. Ahora tú me decías que no pueden ser de la misma edad, porque uno es el Padre y otro es el Hijo. Y yo te leo lo que dice Hebreos capítulo 1. Hablando acerca del Hijo, dice: yo seré a él por Padre. Hebreos 1, voy a leer el 5 desde el comienzo del versículo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Wow, si el Padre da la orden que adoren a Jesucristo, porque Él es Dios, porque si no eso sería idolatría, tener un Dios ajeno. Entonces mi hermano decía que así como un ser humano tiene un hijo, y el hijo pues tiene que ser humano, porque nació de un hombre, Cristo, como fue engendrado del Padre, pues tiene que ser Dios, porque fue engendrado de Dios. ¿Correcto? Pues si un perro engendra a un perrito, tiene que ser perrito, no puede ser camello. Y eso da a entender de que en la mente de mi hermano, Jesucristo fue engendrado de alguna manera físicamente del Padre. Cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: he aquí yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Cuando lo introduce en el mundo, Cristo nace como hijo. Ese es el estado de humillación, el estado de sometimiento, el estado de sujeción. Porque Cristo se hizo hombre y vino a vivir como debe vivir el hombre. No tenía a su alcance, o lo tenía, pero hizo un pacto que él no iba a usar su divinidad para beneficio propio. Y él iba a vivir sujeto a Dios
como tiene que vivir el hombre, porque Él vino a demostrar que el hombre puede obedecer la ley de Dios. El hombre puede obedecer la ley de Dios aún siendo hombre pecador. Se puede someter a Dios y por el poder del Espíritu Santo puede vivir una vida de obediencia. Y Cristo no echó mano a ninguna cualidad ni prerrogativa divina para vencer el pecado. Él lo venció como tú y yo lo podemos vencer. Y Él se sujetó al Padre. Por eso Cristo pudo decir, el Padre es mayor que yo. También Él pudo decir, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que el Padre me da para hacer, eso hago. Hermanos, yo veo muchas manos, pero para hacer una pregunta, ustedes tienen que venir, sentarse aquí adelante y hacer su pregunta. Sí, hermanos. La naturaleza de Cristo, como lo dijo mi hermano, es Dios. El Padre mandó que se lo adore. Y adorar a una criatura es idolatría. Cristo se lo dijo a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo ante Él te postrarás. Entonces, si yo me postro ante un ser que no es Dios pleno, eterno, estoy adorando a alguien creado. Hay dos posiciones con respecto a Cristo, aparte de la que enseña la Biblia. Ambas posiciones fueron declaradas heréticas. La primera dice que Cristo fue la primera y más excelsa de todas las creaciones que Dios hizo. Es decir, Cristo fue el primer ser que el Padre creó. Y después que Él lo creó, Él le dio todas las prerrogativas y lo hizo en una autoridad tremenda, pero todavía Dios Padre es más grande que Él porque Él le dio la autoridad. Esa posición la tomó el obispo de Alejandría, que se llamaba Arrio. Esa posición se conoce como el arrianismo. Y el arrianismo enseña que Jesucristo fue creado. Que Jesucristo fue creado mucho tiempo antes de todo. Él fue la primera y más excelsa, decía Arrio, estoy citando a Arrio ahora, Cristo fue la primera y la más excelsa de todas las creaciones de Dios. Y Dios de ahí en adelante le dio la autoridad de crear, le dio la facultad de dar vida, le dio todo lo que Él tenía porque al Padre le agradó darle todas las prerrogativas que Él tenía. Pero todavía Cristo es una criatura creada. Okay. Esa es una posición y esa se llama arrianismo. Arrianismo. Esa es la posición de los testigos de Jehová hoy en día. ¿Ok? La otra posición con respecto a Cristo es la posición católica romana, aprobada por el Concilio de Nicea y defendida por Atanasio. Y esa posición enseña que Jesucristo, así dice el credo de Nicea, es engendrado de Dios, no hecho ni creado, de la misma sustancia que Dios, porque salió de Dios, porque el Padre lo engendró allá en la eternidad. Esa posición se conoce como semi-arrianismo. Cristo no es creado,
pero es engendrado. Por la pregunta de mi hermano, entiendo que eso es lo que él estaba expresando, de que Jesús fue engendrado del Padre y por lo tanto tiene las mismas prerrogativas que Dios, y es Dios porque salió de Dios. Eso enseña la doctrina católica romana. Oh, sí, esa es la doctrina del Concilio de Nicea. ¿Quieres que te lo lea? Te lo voy a leer, mijo. No me digas que no, porque esa es la... Préstame mi computadora y te voy a leer la Enciclopedia Católica para que te des cuenta que eso de que Cristo es engendrado es doctrina católica romana. Y si tú crees eso, tú no eres adventista del séptimo día, tú eres católico romano. En doctrina, ojo, no estoy condenando a mi hermano, pero les voy a leer. Ah, ¿usted quiere ahora? Ok, le damos el espacio al hermano, a José, para que él haga un comentario antes que se le olvide, porque él está viejito y se le olvidan las cosas. ¿Usted quiere agregar algo, hermano? Bueno, hágalo en este momento. Queridos hermanos, Dios le bendiga. La palabra de Dios enseña que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a la tuya y a la mía. ¿Y a cuál yo me parezco? ¿A la del Hijo o de la del Padre? Me parezco a Dios porque Dios, siendo uno, dice la palabra de Dios lo siguiente. En el libro de Génesis, Abraham estaba sentado y vino un varón y dos varones más. Y cuando comenzó Abraham, capítulo 18 de Génesis, y hablaron, él le dijo, yo soy Jehová, que he venido para decirte que tu esposa va a dar a luz. Los dos que fueron con él se dirigieron a Sodoma para destruirla. Número 2, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, había una zarza ardiendo. Cuando Moisés se acercaba para ver esa llama que no se apagaba, le dijo el ángel de Jehová, quita tu sandalia porque el lugar que tú pisas es santo. Yo soy Jehová, dijo el ángel. En el libro de segunda de Tesalonicenses 4 dice, el verso 16, el apóstol Pablo, porque el mismo Señor, con voz de arcángel Miguel, que es igual a Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y Mateo 24 dice, y verán al Hijo del Hombre, 3 títulos, Dios, ángel y hombre. Como ángel hablaba con los ángeles, como hombre habló con los hombres, y como Dios trataba con Dios y los hombres. Les voy a citar la última, hay más, pero quiero dar la oportunidad. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios hizo el mundo por medio de Cristo. Él fue el que creó todas las cosas. Y dice en el versículo 5 al 6, dice, ¿a cuál de los ángeles jamás le dijo Dios, como dijo el pastor Gambetta, adórele? Y dice la Biblia, no te postrarás. Cuando en el libro de Apocalipsis 19, del 7 al 9 dice, y el ángel, cuando le habló a Juan, él se le iba a arrodillar. Le dijo, no lo hagas. Yo soy un ser creado. Adora a Dios. Y lo repite el capítulo 22 de Apocalipsis del 9 en adelante. Es decir, que si el que viene en gloria es el arcángel Miguel, el que es igual a Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, y verán al Hijo del Hombre. Él tiene 3 cualidades. Termino. Engendrar es una cosa. Tú eres mi hijo, usted y yo somos iguales. Y somos Dios, yo digo, mira, ahora, como tú haces un trabajo diferente al mío, cuando Dios preguntó, según Isaías capítulo 6, ¿quién irá en nuestro nombre? Dijo Isaías, yo voy. Y esa expresión, le dice la hermana Juan en una cita, fue cuando Dios dijo, ¿cuál de los 3 irá a la tierra? Eran iguales. Y uno dijo yo, pues ahora tú eres mi hijo. Yo hoy, tú eres hijo mío, pero somos iguales. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, son iguales. Y por último, cuando Dios le dice, Abraham, en el libro de
Juan capítulo 8 dice, yo soy antes que Abraham. Y tú teniendo 30 años, ¿has visto a Abraham? Sí, sí, él me vio y se gozó. ¿Y a quién fue que vio en Génesis 18? Vio a Jehová, le dijo, yo soy Jehová. Respondiendo a mi hermano, te leo del credo de Nicea. Nicea es un concilio que se hizo en el año 325, convocado por el emperador Constantino. En ese concilio se condenó a Arrio, pero se votó un credo que se conoce como el credo de Nicea. Y te leo del credo de Nicea la porción que habla sobre Cristo. Dice así: el Hijo es engendrado del Padre, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no hecho o creado, consustancial con el Padre. Esa es la doctrina oficial católica romana. Te leo ahora de Mi Fe Católica, Manual de Religión Católica. Dice, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede de ambos. El Padre engendró al Hijo y el Hijo, por tanto, procede del Padre. Es decir, el Padre fue primero y el Hijo fue después. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y el Espíritu Santo procede de ambos, como de una sola fuente. Eso es Mi Fe Católica, Manual de Religión Católica, página 30. Te leo ahora de la Enciclopedia Católica, edición de 1914, artículo La bendita Trinidad. Dice así: solo existe un ser divino, uno solo. Hay tres personas, pero un solo ser, porque el Hijo salió del Padre, Él lo engendró. El Hijo no es igual a Dios, porque el Padre existía antes que Él. Eso es doctrina católica romana. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Te leo otra. Cirilo de Alejandría, padre de la Iglesia. Ahora sobre el Espíritu Santo. El Espíritu es tan solo el hálito de Cristo. Es el soplo de Cristo. Es decir, es el mismo Cristo. El Espíritu Santo no es un ser aparte de Cristo, es el mismo Cristo. Esto es doctrina católica romana. Entonces, si yo voy a defender que Jesucristo fue engendrado, no importa cuándo haya sido, y Él tuvo comienzo, esta no es doctrina adventista. La doctrina adventista dice lo que dice Elena de White, nosotros creemos. Y la doctrina adventista dice que son tres seres coeternos y coiguales. El Hijo nunca tuvo comienzo ni tendrá fin, porque entonces si Él tuvo comienzo no es Dios, porque Dios es eterno. Esto acá que acabo de decir,
Lo puedo leer en el libro de Hebreos con respecto a Cristo. Y dice así. Hebreos capítulo 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida. Hebreos 7, 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec. Sí. Entonces, si Cristo es, por supuesto que tiene genealogía. En Mateo 1 yo puedo leer su genealogía desde David hasta José. En Lucas puedo leer su genealogía desde Set hasta... No. Sí, desde Adán, correcto, desde Adán, pero a través de Set, toda la genealogía de Cristo. Pero eso es Cristo según la carne. Pero como Dios no tiene padre, no tiene madre, no tiene día, ahí mismo en Hebreos capítulo 1, tú, oh Señor, versículo 10, hablando del Hijo, dice, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no acabarán. Sí, dice que Él es la plenitud de Dios, el pleroma en griego, pleroma de Dios. En Él habita corporalmente la pleroma, la plenitud de la deidad hecho carne. Y hay muchos pasajes más. Grande es este misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Y el ángel dijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Biblia está repleta de pasajes que nos muestran que Jesucristo es Dios. Ahora, si porque la Biblia dice que Él es Dios, eso significa que el Padre tuvo que venir primero y Jesucristo, que es el Hijo, tuvo que venir después porque Él es el Hijo de Dios. Encontramos una cantidad de pasajes en las Escrituras que muestran a qué se refiere ser hijo de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero no está hablando de que Dios lo engendró físicamente. Israel, Éxodo 4, es mi hijo, mi primogénito. De David dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Salmo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y Dios no engendró a David. Está hablando de cuando Él lo puso en el cargo como rey. Es relacional.
Entonces, hay muchas expresiones de la Biblia que si nosotros las tomamos literales, te vas a encontrar con un problema mismo. ¿Por qué? Porque si tú dices, es que la Biblia dice que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, también la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces Jesús debe ser una puerta que tiene picaporte y tiene llave. Y entendemos que no es literal, es simbólico. Jesús dijo, yo soy el pan. El que come vivirá eternamente. Y ninguno de nosotros vamos a comer a Jesucristo porque es el pan. Es una expresión simbólica. Y cuando dice, yo seré a él por padre y él será a mí por hijo, es una expresión de relación. Porque cuando hay una relación entre padre e hijo es tan íntima, tan íntima. Y eso es lo que Jesús expresó por esa relación. ¿Y qué entendieron los judíos cuando él dijo que él era hijo de Dios? Los judíos, cuando él dijo, Dios es mi Padre, agarraron piedras para apedrearlo, porque él se estaba haciendo igual a Dios. Entonces, para la mente judía, decir que Jesucristo era el Hijo de Dios era hacerse igual a Dios. Si no, no hubiera sido blasfemia. Y si Jesucristo no es igual a Dios, entonces no es ninguna blasfemia. Obviamente. Yo acepto, no es blasfemia. Yo acepto lo que está escrito en la palabra de Dios sobre Jesucristo, tal cual como está escrito. Y yo acepto que Él es Dios eterno. Así se le llama en la Biblia, Dios eterno. Y acepto los escritos de la mensajera del Señor, que dicen que Él no tuvo comienzo, ni tendrá fin. El Señor Jesucristo, dice Elena de White, existió con el Padre desde toda la eternidad. Con mucho gusto te doy la cita, lo voy a buscar en el deseado de todas las gentes, y te doy, y no solamente esa. Elena de White, hablando acerca de Cristo, dice, en Él hay vida original, no derivada ni recibida de otro. No procede de nadie más. En Él estaba la vida, dice Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesucristo hay vida original que no fue recibida de otro ni fue dada por otro. Si Cristo salió del Padre porque lo encontró, entonces del Padre recibió la vida. Pero Elena de White dice que en Él hay vida original, no derivada de otro ser. Deseado de toda la gente, 489. ¿Cómo? Los ángeles son creados. Jesucristo no es creado. El arcángel quiere decir jefe de todos los ángeles. No, arcángel quiere decir jefe de los ángeles. Y hay un solo arcángel. Jesucristo es el jefe de todos los ángeles. Bien, hermanos, vamos a cambiar de tema y vamos a ir con otra pregunta porque creo que fue contestada en su plenitud. Seguimos con la próxima pregunta. Pastor, usted decía, mi nombre es Adriano. Usted decía, Adriano Mejía, de República Dominicana. Ah, de aquí mismo, de Jarabacoa. Hermano pastor, usted decía esta mañana en el tema,
hablando de la cita de que está en evento de los últimos días en el conflicto de los siglos, de que la señal para salir de las ciudades es la ley dominical. Pero según yo tengo entendido, que esa cita fue dada en el 1882 por ahí, en el 85, y después que pasó lo que pasó en Minneapolis en el año 1888 con el mensaje de Wagoner y Jones, la hermana Juan de ahí en adelante dice, ya es tiempo de que el pueblo de Dios se traslade a los cerros y las montañas. No pensé que es una privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas. También hay una cita que dice que ninguna familia en 100 se beneficiará por vivir en la ciudad física, mental y espiritual. Entonces yo quiero que usted me acomode esa cita ahí hasta donde usted haya estudiado. La mensajera del Señor dice en Eventos de los Últimos Días, en la página 101, no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades, donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido. Sigue diciendo, en el mismo capítulo, esto escrito en el año 1903, salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez. Mi mensaje para este tiempo es salid de las ciudades. Entonces, desde mucho tiempo antes, el Señor nos está dando el mensaje de salir. Ella dice, especialmente los que tienen hijos pequeños. Es muy difícil criar a los hijos dentro de la ciudad sin que se pierdan. Y pregúntenle a los padres que criaron a sus hijos, y aún siendo adventistas y en la iglesia adventista, ¿dónde están sus hijos hoy en día? Pregúntale, ¿a dónde están sus hijos? Perdidos. Algunos pueden estar dentro, sí. Impía. Sí. Entonces, el mensaje del salir de las ciudades siempre ha sido el mensaje de Dios. ¿Pero desde cuándo? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Salid de Ur de los caldeos, y lo sacó de la ciudad. ¿Ok? Siempre el mensaje es de salir, todos. Pero mucho más atrás de eso. Ya los descendientes de Set no vivían en las ciudades. Vivían en las zonas de montaña. Bajaban a la ciudad a testificar. Pero los que vivían en las ciudades eran los descendientes de Caín. Eso viene desde el mismo comienzo. ¿Cómo armonizar esto? Cuando Elena de White dice que la señal para salir de las ciudades es la ley dominical. Ella está hablando en contexto con los eventos finales, en contexto con la promulgación de la ley dominical, y esa es la señal. ¿Por qué? Porque si bien ella dice que las familias debieran ubicarse fuera de las ciudades, también ella tiene muchas citas donde dice que hay que hacer la obra. Hay que levantar iglesias en la ciudad. Los centros de avanzada deben estar fuera de la ciudad, pero las iglesias se van a construir en las ciudades donde está la gente. Podríamos ponerlo de esta manera. La ley dominical es la última oportunidad para salir de las ciudades. Es la señal. Ahora sí, si no te fuiste antes, vete ya, porque ahora sí se acabó el tiempo. Pero si tú sales antes, no vas a salir, como dijimos ayer, con una mano atrás y otra adelante. Si te vas con tiempo, lo planeas,
vas haciendo tu lugar donde vas a estar, vas haciendo lo que tú vas a necesitar para hacer frente a los 3 años y pico de tribulación, y vas a estar en paz con tu familia, tus hijos, en un lugar donde no haya tanta influencia maligna. El problema es que hay muchos que interpretan que eso significa ir allá a un lugar tan apartado, que ni siquiera podemos hacer la obra misionera. Miren lo que dice aquí. En el mismo libro, Eventos de los Últimos Días, pregunta, ¿no serán advertidas las ciudades? Sí, estoy buscándolo aquí. Así es. Hay que trabajar, esto es la página 98. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirla de lo que acontecerá sobre la tierra. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios que vive en las ciudades no la va a amonestar? Porque están en lo mismo. ¿Qué amonestación le van a dar si ellos no tienen la fuerza moral para poderle decir, esto es lo que tú tienes que hacer para el bien de tus hijos, para no perderlo? ¿Cómo? Y tú me estás diciendo que me salga de la ciudad y tú estás viviendo ahí. No los pueden amonestar. Vete para el campo que yo me quedo aquí. No, eso no es así. Entonces, ¿quién va a dar el mensaje que tiene que ser dado para esta hora? Los que vivan fuera y tengan la fuerza moral para decirlo. Mira, yo lo hice, yo me salí, fue una bendición. Dice que para el desarrollo del carácter es 100 veces más difícil hacerlo en una ciudad que en el campo. Oigan, si uno vive en un estrés en la ciudad tremendo. Imagínate viviendo tú en la ciudad de Nueva York. Está duro. Para tu salud, para tu carácter, para todo, para todo. Pero tú sales, mejora tu salud. Tus hijos viven en otro ambiente y todavía los puedes salvar. Tristemente, muchos, pues ya criaron sus hijos en la ciudad y ya no los pueden sacar. ¿Qué le pasó a Lot? Perdió su familia. Cuando vino la hora de salir, los hijos no quisieron salir. La hija dice que pensaron que estaba loco. Cuando él dijo, ya, ahora sí, ya vino la señal. Porque ahora ya estaba la señal. La señal para salir de la ciudad. El ángel le había dicho, sal tú y recoge a tu familia y salte ya. Y él se fue a buscar a sus hijas y a su yerno. Y le dijeron, no. Está loco. Pensaban que era broma lo que les decía. Y perdió a toda su familia. Y todavía sus hijas, que la agarró una de una mano y la otra de otra, porque estaban en su casa, todavía bajo su custodia, ya estaban degeneradas. Ya estaban degeneradas. Lo que habían visto en Sodoma, es decir, salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. No salió de ella. Esa fue la realidad. Ok. Vamos con la próxima pregunta. No sé si eso responde al hermano. Ok, usted sigue. Vamos a ir dando turno. Pastor, entonces yo entendí, claro, para esa hora ya final, es como la oportunidad de Lot, pero con mucha pérdida de familiares y así sucesivamente. Pero creo que esa persona no va a poder dar el mensaje, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel.
Es decir, cuando dicten una ley dominical, esa gente lo que van a hacer es escapar por su vida, y los que se estén preparando en la montaña con un carácter física, mental y espiritual, eso van a salir, van a dar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Eso se van a salvar, pero no van a participar de la predicación del último mensaje. Es lo que puedo entender. Ya eso es otra pregunta, ¿verdad? Si respondiéndole al hermano se puede interpretar de esa manera, yo no sé si se van a perder o no, eso lo determina Dios, pero una cosa le digo, si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, nos va a ir mejor. Nos va a ir mejor en esta vida. Qué vida tan distinta cuando uno vive fuera. Es totalmente distinto. Uno mira la puesta del sol. ¿Cuándo en Nueva York te vas a poner a ver la puesta del sol? O en Los Ángeles, ¿verdad? Mucho edificio, mucha sombra. Y muchas luces de noche, ni las estrellas se puede ver. Todo lo que Dios creó. Entonces, nosotros tenemos buenas instrucciones. Lo que pasa es que es difícil ponerla por práctica. Es difícil. Pero los que la ponen en práctica les va mucho mejor. Y están dando un paso muy avanzado en su vida espiritual, en su desarrollo del carácter, en la crianza de sus hijos. El no estar, miren, hasta ahorita mismo, ustedes nos ven a nosotros andar aquí con mascarilla, pero los que vienen de las ciudades, vienen todos asustados y andan con su mascarilla porque tienen miedo, porque viven hacinados. Pero los que estamos aquí, ¿a quién le vamos a temer? Tenemos aire puro para respirar. Entonces, hasta en eso hay ventaja en la salud, hay ventaja en la crianza de los hijos. El estrés es el que está matando a la gente hoy en día, el estrés lo está matando. Y el que vive en el campo, pues el estrés más fuerte es que cayó la lluvia y se le patinó el carro. Hermano. Sí, el hermano Núñez, nada más para decir esto, que cuando Moisés le dijo a Faraón, deja salir a mi pueblo al campo para que mi pueblo pueda obedecer a Dios en sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. La pregunta es, sí, perdón, mi nombre, Fran Ciprián, vengo de Jarabacoa, vivo ahí hace 26 años. República Dominicana, gracias Sara. Entonces, hablábamos en la mañana de la abominación desoladora. Y entonces, si se puede concluir que ahora la abominación desoladora va a ser cuando el papado suba al poder definitivamente e implemente ya todos sus proyectos finales. El nuevo orden mundial y ya haga sus 3 años y medio de gobierno, de facto, tirano, asesino, etc. Sí. La asunción del poder. Nosotros vamos a ver el día de mañana y vamos a estudiar cada uno de los 3 periodos proféticos. Esta tarde, si nos queda tiempo, vamos a entrar al tema de los periodos proféticos de Daniel 12. Pero mañana vamos a ver los 1260 y luego otro tema de los 1290 y luego otro tema de los 1335, para que podamos ver a lo que se refiere cada cosa a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Entonces, la abominación desoladora tiene que ver con los 1290, mientras que la dispersión del pueblo santo tiene que ver con los 1260. Y la liberación del pueblo de Dios tiene que ver con los 1335. Entonces, cada uno de ellos indica no periodos consecutivos, sino periodos que corren simultáneos, pero no exactos, porque uno más largo, otros más cortos, pero denotan distintos eventos que van a suceder en esta tierra durante el tiempo de la ley dominical. Y efectivamente,
la abominación desoladora. Noten que se va a quitar el continuo para poner en su lugar la abominación desoladora. Entonces, para entender ese tema, primero hay que entender lo que es el continuo. Y al entender lo que es el continuo y se coloca la abominación desoladora, ahí vamos a entender a qué se refieren los 1290 días. Efectivamente. Ok. Ya no tengo más tiempo. Ya no tengo más tiempo. ¿Usted tiene pregunta también? Ok, entonces le vamos a dar oportunidad a él y le vamos a dar, usted está esperando también, ¿verdad? Ok. Buenas tardes. Sí, su servidor es el profesor José Rafael Román, director del Ministerio de Publicaciones y de Evangelismo, Jesús, Amor y Vida. Mi localidad está aquí mismo en la montaña. Gloria a Dios. Gracias al pastor Gambetta. Gracias al pastor Gambetta. En el 2015, cuando él llegó, esa fue la chispa que me inspiró a investigar y a entrar al movimiento de Verdad Presente y al ministerio de Verdad Presente que por la gracia de Dios estamos desarrollando. De hecho, hay unas publicaciones que le vamos a entregar ya individualmente esta noche, parte del ministerio. Vamos al punto entonces. El pastor mencionó a Arrio allá por el siglo IV, 300 y tantos, pero Arrio tuvo un discípulo que se destapó con otra aberración. Arrio trabajó, Macedonio. Macedonio fue obispo de Alejandría, sí, de Alejandría, y fue obispo 2 veces, del 343 al 347, luego del 351 al 360. Ahí vamos, estamos en la pregunta ya. Estamos en la pregunta. Él se destapó con la herejía que hoy cubre de nuevo República Dominicana y posiblemente una buena región de la tierra. La negación de la divinidad y de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un seminario digitado e impreso completo que está a su disposición, pero quisiéramos, por favor, al pastor, que a ver si nos puede tomar unos minutos para fortalecer la fe de la congregación de Dios con relación a este punto, porque muchos incautos de la verdad presente van a ser barridos con esta aberración, con esta apostasía. Y en este tiempo, dice Isaías, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, las puertas de la firmeza en el mensaje, en tanto que pasa la apostasía. Eso es adaptando. Entonces, ahora hay que aferrarse, como dice el apóstol Pablo. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Pero eso no es creerlo. Eso es conocer, convencerse y decidirse a seguir la línea firme de los fundamentos del santo mensaje. Pastor, ¿qué nos puede decir confirmando nuestra fe en la divinidad del Espíritu Santo? En la deidad, pero también en la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Hebreos capítulo 9 y versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Aquí está Cristo como ofrenda por el pecado. Eso es Hebreos 9:14. Pero a través del Espíritu Santo, y se le llama el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo por Dios. Qué interesante que en el mismo pasaje está diciendo que Cristo es el que se ofrece mediante el Espíritu eterno a Dios Padre para ofrenda por nuestros pecados. Los tres
están mencionados en la misma cita y se le llama al Espíritu Santo Espíritu eterno. Espíritu eterno. Entonces, otra cita para mí muy significativa. Vean esta cita, hermanos, de el libro de Romanos en el capítulo 8. Que el Espíritu Santo es un ser diferente al Padre. Lo podemos ver tan sencillo, hasta un niño lo puede ver en el bautismo de Cristo. Porque en el bautismo de Cristo, Cristo estaba en el agua. Estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Cuando él sale del agua, dice que los cielos se abrieron y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma y se posaba sobre él. Y se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Entonces, el Padre está en el cielo y se escuchó la voz desde el cielo que decía el testimonio: este es mi Hijo amado. El Hijo estaba saliendo del agua que fue bautizado y el Espíritu Santo al mismo momento estaba bajando del cielo en forma corporal, dice en Lucas 3, como de paloma, y se posó sobre él. 3 seres haciendo, todos contribuyendo para el mismo evento en común acuerdo, pero cada uno haciendo su parte diferente. Pero el texto que les quiero leer está en Romanos capítulo 8. Dice así el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, ¿ante quién intercede? Contesten. Si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, ¿por qué dice que el Espíritu intercede por nosotros? ¿Ante quién intercede? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede también por los santos. Así que hay un intercesor que es Cristo. Él es el que escudriña los corazones. Pero Él conoce la intención del Espíritu Santo, que también intercede por nosotros. Así que, ¿ante quién intercede Cristo? Ante el Padre. ¿Ante quién intercede el Espíritu Santo? Ante el Padre. Quiere decir que hay 3 seres, no son 2, ni es 1, hay 3. Sí, obviamente, pero esas son más conocidas. Déjenme darles, si ustedes me permiten, algunas razones por las cuales creemos en el Espíritu Santo. Si ustedes quieren anotar, les voy a dar por qué los adventistas del séptimo día creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. 7 razones, rapidito. Primera, porque esa evidencia
la hallamos repetidamente en la palabra de Dios. Si alguno tiene interés, le puedo dar más de 100 versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que las tres personas de la deidad aparecen mencionadas juntas en el mismo versículo. No solo es Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más de 100 pasajes que en el mismo versículo, en el mismo pasaje, están los tres mencionados. ¿Ok? Si quieren anotar algunos, se los doy, pero lo tengo escrito más de 100. En el mismo pasaje, tres personas. Por ejemplo, Isaías 48, porque son más conocidos los del Nuevo Testamento, pero los del Antiguo Testamento no mucha gente los conoce. Isaías 48 dice, por ejemplo, déjenme buscarlo aquí, en el versículo 16. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio yo no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Cuál? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? No. Está hablando el Hijo, porque si ustedes se fijan un poquito antes dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien yo llamé, lo leímos hace un rato, yo soy el primero y yo soy el postrero. Mi mano también fundó la tierra. Los cielos son obras de mis manos. Entonces, el que creó el cielo y la tierra, la Biblia dice que es Cristo. Entonces dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio yo no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Lo mismo que dice en Juan 1:1. En el principio ahí estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio allí estaba yo y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu Santo. Ahí están los tres en el mismo pasaje. Y sigue diciendo, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo y el Santo de Israel. El Redentor es Cristo, el que está hablando es Cristo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Ok? Lucas 2:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí está el Hijo, ahí está el Padre y está el Espíritu Santo que viene a engendrar a Cristo en el vientre de María. Son muchos, no puedo darlos todos. Si quieren anotar por lo menos uno más. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la misma fórmula. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el mismo versículo, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Los tres mencionados en el mismo versículo. Segunda razón por la que los adventistas del séptimo día creemos en la personalidad
y en la deidad del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios, es eterno, porque ya lo leímos, el Espíritu eterno, pero también es una persona, es un ser diferente del Padre y del Hijo. Sí, pero ese es espurio, así que ni lo menciono. Ese no está en los mejores originales. Es el único versículo que no aparece en los originales. Primera de Juan 5:7. Por eso nunca lo menciono. Y en los 100 textos donde se mencionan los tres, no doy primera. No porque el texto diga una herejía o porque sea algo malo. Lo que dice el texto es cierto. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No es que el texto diga algo malo, pero es una interpolación. Y una interpolación, cuando la Biblia se escribía a mano, alguien que leyó eso, así como yo pongo en el margen de mi Biblia una nota, le escribió eso al margen de la nota, porque el versículo decía: tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y él dijo: mira, y también son tres los que dan testimonio en el cielo, y lo escribió al margen. El otro que vino a copiar la Biblia pensó que se le había salteado y lo incorporó en el texto, y así se interpoló, pero no es original. Pero no necesitamos Primera de Juan 5:7 cuando hay más de 100 pasajes que enseñan exactamente lo mismo. Entonces, si tú usas ese con un testigo de Jehová o con uno que no cree en que son tres personas distintas, te va: ya no, pero ese texto no está en lo original, y tú tienes que decir: sí, es cierto. Entonces, ¿para qué lo vas a usar? Mejor ni lo uses. Da los otros que sí están en los originales, y no es uno ni dos, son cantidades de textos. Segunda razón por la cual creo en la deidad y en la personalidad del Espíritu Santo. Así se evidencia en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, donde estuvieron presentes cada uno de los tres actuando en forma independiente: el Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo y ungiéndolo. Texto: Mateo 3, 16 y 17, San Lucas capítulo 3, 21 y 22, etc. ¿Ok? Tercera razón: porque así lo dijo el Señor Jesús cuando ordenó: id y doctrinad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en obediencia a este mandato, los adventistas del séptimo día hemos bautizado por casi 180 años con esa fórmula bautismal en todos los países del mundo, en toda faz de la tierra. Y todos los que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarta razón: porque desde el comienzo de la iglesia adventista, así bautizaron los pioneros adventistas. Elena de White escribió: somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y estos poderes grandes e infinitos se encuentran mancomunados, comprometidos a trabajar en nuestro favor, si tan solamente estamos dispuestos a colaborar con ellos. Agrega Elena de... Eso es Exaltada a Jesús, página 103. Y en el libro La maravillosa gracia de Dios dice, y no estoy citando el libro Evangelismo, porque los que no creen en el Espíritu Santo, tú le sacas evangelismo y dices: no, ese libro es compilación, lo cambiaron, no sé qué.
estoy dando en otros libros, porque no es lo único, los que están en evangelismo, por todos los escritos de Elena de White están mencionados los tres. Escuchen esta. La maravillosa gracia de Dios, página 150. Por medio de nuestro voto bautismal, reconocemos y confesamos solemnemente que el Señor Jehová es nuestro gobernante y nuestro gobernante. Formulamos virtualmente un juramento solemne en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que de aquí en adelante nuestras vidas estén fusionadas con las vidas de estas tres grandes personas que rigen el universo. Tres grandes personas. No dijo ni escribió personalities. Eso yo lo chequeé y lo miré. Y dice tres grandes personas que rigen el universo. Y si quieren citas de las tres personas, les puedo dar una compilación. Ahora, si le cambiaron la Biblia, como algunos dicen, porque cuando tú le muestras que está en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu, no, eso no, porque eso lo cambiaron, lo metieron los jesuitas, lo metieron los católicos, y ya no, ni aceptan ya la Biblia como está escrita, ¿ok? Pero entonces tú le muestras, pero Elena de White corroboró el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué ella, que es una profeta del Señor, lo va a corroborar si ese texto no estaba en el original? Dios entonces no la inspiró a ella. Entonces hay que tirar por la ventana la Biblia porque está mal, y hay que tirar por la otra ventana el espíritu de profecía. ¿Saben qué? Yo soy adventista del séptimo día y creo a la ley y al testimonio. Y si tú no quieres aceptar eso, pues haz tu iglesia por allá. Pero no digas que eres adventista del séptimo día, porque los adventistas del séptimo día creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Deseado de toda la gente, página 671. Al describir a los discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza de su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para la iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu Santo llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Yo creo lo que Elena de White escribió, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Manuscrito 145 de 1901. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, amándolos a los discípulos
con algo más que una mera energía mortal, avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra y convencer de pecado al mundo. Manuscrito de 1901. ¿Ustedes no creen que el Espíritu Santo es una persona? Pues tienen que rechazar los escritos de Elena de White y decir que ella no fue profeta de Dios. Y la Biblia también, pero ahora como adventista dije, les voy a dar la razón. Ella dije, porque la Biblia lo dice, para mí una sola de las 7 razones son suficientes. Pero esta que estoy dándole es la quinta y es porque Elena de White lo corrobora. Por eso yo creo en el Espíritu Santo como una persona divina. Escuchen esta cita qué interesante. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es una persona, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y debe ser una persona divina además. Ahí está, es persona y es también Dios. Porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. La sexta razón, porque no existe, sexta, y son 7, no existen todos los escritos de la hermana Elena White, ni una sola cita hablando en contra de la doctrina de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Antes bien, ella lo expresa reiterada y categóricamente. ¿Cómo? Si ella fue profeta de Dios, no alertó al pueblo de Dios de que el Espíritu Santo no es una persona. Y sin embargo, ella sí dice que es una persona. Y la séptima razón, porque el mismo Señor Jesús me enseñó que Él, el Padre y el Espíritu Santo son 3 seres distintos. Y que no es el mismo Señor Jesús. Sobre todo esto, porque hay algunos que dicen, no, porque el Espíritu Santo es el mismo Jesús. A ver, lean Mateo 12, 32. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, ¿cómo que es el mismo? Podemos hablar en palabra en contra de Cristo y puede ser perdonada, pero si hablas en contra del Espíritu Santo, no, ¿cómo va a ser la misma persona? Ahí está, ya con esa. Ya con esa. Esa es la más fuerte de todas. Por supuesto, Cristo enseñó que enviaría otro consolador para que estuviera con nosotros para siempre. Y Jesús se refirió a Él, al Espíritu Santo, se refirió a Él en masculino, no en femenino ni en neutro, sino en masculino, y usó el pronombre personal. Él os redarguirá de pecado. Él os convencerá de pecado. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os recordará todas las cosas. Termino por aquí. Vamos a seguir con la próxima. Mire, hermano, a mí no me gusta fustillar a nadie. Yo quiero dar testimonio de lo que dice la palabra de Dios.
Okay. Entonces diga el pilar último, pero no el fustillazo, porque fustillar es darle a alguien por la cabeza. ¿La divinidad o la personalidad? Ok. Que las presenten. Las presenten. Yo he presentado mis bases en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Ok? Hermano, lo que pasa es que se nos fue el tiempo. A ver, pues. Buena bendición, hermano. Mi nombre es José La Antigua. Vengo de la capital y soy República Dominicana. Mi pregunta yo se la hice al hermano allá en la sala con referente a los 144,000. En la página de Primeros Escritos, página 15, nos dice que los 144,000 todos estaban sellados y unidos, y todo unido. Y nos dice abajo, perfectamente, nos dice abajo que la sinagoga de Satanás conoció que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y podíamos saludarnos fraternalmente con el óculo santo. Sí, mi pregunta es, pastor, como se la hice, ¿es una práctica que los 144,000 van a tener? Sí, hermanos, el ósculo santo se refiere que en el amor de Cristo nos vemos como familia literal y hermano. Y cuando yo veo a mi hermano de carne, yo le doy un beso. Entonces, cuando hay amor genuino en Cristo y nos vemos realmente como familia, nadie debe interpretar mal si yo veo a mi hermano y le digo, dame un abrazo, dame un beso, que yo te quiero mucho en el Señor. Pero hoy en día el mundo está tan podrido. Está tan podrido el mundo hoy en día que ven a un hombre besar a otro hombre y dicen, ay, 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 dicen. Pero los que somos amados del Señor, entre nosotros, porque dice, se podían lavar los pies entre ellos, los unos a los otros, y saludarse entre ellos con el ósculo santo, fraternalmente. Entonces, si esa práctica que ya existe en muchos lugares, sí, yo vengo de allá, por eso les digo, en Argentina, pues no se ve nada malo. Y no solamente a mi hermano carnal, a mi hermano en la fe, yo vengo, lo saludo y le doy un beso aquí y le doy otro beso aquí, y eso no se ve mal, ¿ok? No es ningún pecado. Lo que el hermano quería saber es si eso debe enseñarse para que los 144,000 nos vayamos acostumbrando a dar besos. Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, y gracias, pastor, por la oportunidad. Mi nombre es Luis Rodríguez, vivo aquí en la República Dominicana, precisamente en la ciudad de Jarabacoa, aquí en la Cordillera Central, encima. La pregunta mía es la siguiente, con relación a Daniel 12, del 11 al 12, ¿cómo se aplica esta profecía en nuestros días? ¿Cómo encaja? El versículo dice, y después, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La siguiente versículo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Como estamos en el tiempo del fin, o más ¿cómo se aplica esto a nuestros días? ¿Cómo lo podemos entender? Hermano, justamente este es nuestro tema de este fin de semana juntos. Ya iniciamos con eso y acabo de decir esta tarde que voy a dar un sermón sobre esos dos
uno sobre los 1290 y otro sobre los 1335, pero no haría justicia en decirlo en una frase cuando voy a dar mañana un sermón de cada uno de un versículo y después del otro versículo enterito lo voy a dar. Feliz sábado para todos. Mi nombre es José Paulino, soy de Santiago, República Dominicana. La pregunta es simple, verá que es simple y fácil de responder. ¿Por qué de dinero, de diezmo? Voy a recibir un dinero. Yo sé que hay que devolver los diezmos y la ofrenda. Voy a recibir un dinero y quiero saber si es correcto que yo use parte del dinero que pienso devolver en publicación, que yo entiendo que también es palabra de Dios, en afiche, letrero y esas cosas. De diezmo y la ofrenda. Okay. La palabra de Dios nos dice en el libro de Levítico: yo he dado el diezmo a los levitas por la obra del ministerio. El diezmo bíblicamente se usaba en el Antiguo Testamento para que los levitas, que eran los sacerdotes que ministraban en el santuario del Señor, pudieran dedicarse tiempo completo a esa obra santa y no tuvieran que estar haciendo otros trabajos al mismo tiempo que servían a Dios. Hoy en día ya no hay levitas, por lo menos en el Nuevo Testamento. Dios, el Señor Jesucristo, no estableció el sacerdocio levítico. Él dice en el libro de Efesios que Él mismo estableció en su iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego evangelistas y luego pastores y maestros. Esos son los oficios que existen en la iglesia de Cristo. No hay sacerdotes ni levitas, porque el sacerdocio lo tiene Cristo en el santuario celestial y lo que ministran con Él. Entonces, hay muchos que, basándose en el hecho de que ya el sacerdocio levítico terminó con la muerte de Cristo en la cruz y hubo cambio de sacerdocio, según Hebreos capítulo 7, porque el sacerdocio terrenal pasó a ser el sacerdocio celestial de Cristo. Entonces, que no hace falta usar los diezmos para los sacerdotes, porque ya en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 9. Dice el versículo 7 en adelante. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto de la viña? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Por eso lo escribió. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. De igual manera como los levitas vivían del diezmo, ahora los que anuncian el evangelio viven del evangelio. Quiere decir que el diezmo se utiliza para los que predican el evangelio.
habiendo dicho esto, voy a decir también que tenemos que estar seguros a dónde entregamos el diezmo, porque no todos predican el evangelio genuino. No todos. Hay algunos que predican un evangelio adulterado. Entonces, tenemos que tener cuidado dónde devolvemos el diezmo. Porque hay muchos que nos han enseñado, bueno, tú da el diezmo y allá como ellos lo gasten, allá ellos van a dar cuenta a Dios, pero tú cumple con dar tu diezmo y no te preocupes cómo lo gastan. Pues el refrán, y ahora es un refrán, ¿verdad? Pero lo van a entender rápido. Tanto peca el que mata la vaca como el que le ata la pata. Es decir, si yo estoy contribuyendo para que alguien esté predicando un evangelio que no es genuino y en lugar de atraer las almas a Cristo, está arruinando las almas, él peca. Pero yo también, porque lo estoy manteniendo con mi diezmo, lo estoy dando para que él siga adelante predicando algo que no es cierto. Así que tenemos que tener cuidado nosotros. Con respecto a invertir el dinero del diezmo en publicaciones, Elena de White nos explica que aparte del diezmo, Dios nos dio el privilegio de dar ofrenda. Y las ofrendas las damos en agradecimiento a Dios. Y las ofrendas se usan para comprar literatura, para entregar esa literatura a los demás. Fíjense lo que pasa. Si yo digo, bueno, yo no voy a dar el diezmo porque yo me voy a quedar con el diezmo para comprar Biblia, y qué más sagrado que la Biblia, o literatura para predicar el evangelio, y él hace lo mismo, y yo hago lo mismo, entonces no demos más el diezmo, porque cada uno lo va a administrar para la obra del Señor. Y el que le da al pobre va a decir, yo lo doy para el pobre. Y el otro va a decir, es que mi familia tenía necesidad y yo lo usé para la obra de Dios porque ayudara a mi familia. Aún los levitas devolvían el diezmo. Entonces el diezmo se da para mantener los que predican el evangelio. Tú puedes usar todas las ofrendas que tú quieras y comprar toda la literatura que tú quieras. Pero si el pueblo de Dios languidece de pastores que prediquen la verdad presente, es porque no hay cómo mantenerlos. ¿Saben? Todo el tiempo nosotros estamos necesitados de pastores para iglesias que predican el evangelio eterno, que predican la verdad presente. Y no damos abasto porque no hay como quisiéramos. Y todo el tiempo estamos diciendo, orad al Señor de la viña que envíe más obreros a su causa, pero el obrero es digno de su salario. Entonces, Elena de White dice, cuán diferente sería si todos fuéramos fieles con nuestro diezmo, devolviéndolo para la causa de Dios, para lo que la Biblia dice que se utiliza. El diezmo se puede utilizar para predicar el evangelio. Claro que se puede utilizar, no es pecado. Pero en el momento en que yo administro el diezmo, cada uno hace lo mismo y entonces no hace falta dar el diezmo a nadie, porque entonces yo lo administro. Yo tengo que entregarlo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Entonces, para que el pueblo sea alimentado, tiene que haber alimento en la casa del Señor. Tú das el diezmo donde tú estás siendo alimentado espiritualmente. Y si a ti te están alimentando espiritualmente y tú eres miembro de la iglesia, de la
asociación, pues ahí vas a dar tu diezmo. Pero si tú estás siendo alimentado por aquel que predica la verdad presente, ahí vas a poner tus diezmos también. Y tus ofrendas, eso sí, tú las puedes utilizar como tú quieras para predicar la obra del Señor. No sé si eso responde a tu pregunta. Terminamos aquí, hermano. Nosotros vamos a tener una ceremonia ahora y yo veo a los novios allá parados hace rato en la parte de atrás. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.